Bueno, a continuación vamos a describir algunos movimientos hipercinéticos. Dentro de los movimientos hiperkinéticos o hipercinéticos está la corea. Podemos ver el video para caracterizar mejor estos movimientos, pero son movimientos no intencionados, sin ningún propósito, que se presentan en forma aleatoria en distintas partes del cuerpo, si la corea es generalizada. Son fluctuantes, más o menos intensos, de mayor o menor amplitud, y son impredecibles porque aparecen en zonas que aleatoriamente, como describí al principio. Como rasgo característico de este trastorno, el paciente a veces lo incorpora a su movimiento usual o lo incorpora como parte de su movimiento, como ser tomar una botella o un vaso o una taza o algo. Eso se llama paraquinesia, y por otro lado le genera la dificultad o la incapacidad para realizar una actividad sostenida, como sería sostener cualquier objeto o una postura, porque el movimiento coreico lo afecta. Dijimos que la paraquinesia es algo que asocia la impersistencia, y finalmente, para comentar que el signo del ordeñador, en el cual es la contracción secuencial de la mano desde el dedo meñique hacia el dedo mayor y el índice, es un movimiento que es muy característico de la corea. Quizá desde el punto de vista práctico uno podría abordar que es en la región anterior del cráneo, cuando la cabeza en conjunto presenta movimientos como inicio de los síntomas coreicos. Uno podría pensar en Corea de Huntington, que la vamos a ver luego. Podemos tener algunos síntomas que se manifiestan predominantemente en la región orobucolingual, como la corea tardía, que vamos a ver luego este grupo, y así como otras enfermedades metabólicas o hereditarias muy infrecuentes. Y la hemicorea, que yo creo que es lo más importante para tener en cuenta en la práctica clínica general, ya que la lesión estructural suele ser una causa importante. Dentro de estas, un accidente vascular pequeño a nivel topográfico del núcleo caudado y la región de ganglios de base que puede dar esta sintomatología, o la hiperglucemia. Bueno, y están dentro de este grupo la corea de Sydenham o la policitemia vera y otros. Desde un punto de vista práctico, para el abordaje clínico, yo creo que para el médico general, que ve sobre todo adultos, si la corea se presenta con un curso agudo o subagudo, o sea que es una forma esporádica de aparición reciente, uno debería tener en cuenta causas estructurales, metabólicas como las que ya mencionamos, que sea autoinmunitaria, alguna infección o el consumo de fármacos. Por supuesto que los niños tienen otra condición, y si la corea es de curso crónico, uno puede tener algunos perfiles de enfermedades que pueden ser la más frecuente de todas, la hereditaria en el adulto y la corea de Huntington, y hay otras un poco más inusuales. Simplemente como para ver esto y desde el punto de vista clínico general, algunas causas adquiridas de corea en el adulto son, dijimos recién, causas vasculares de cualquier tipo, tumores, lesiones desmielinizantes, causas metabólicas, tener en cuenta la hiperglucemia, la hipocalcemia, u otros desórdenes metabólicos, causas infecciosas, como la toxoplasmosis, HIV, inducida por drogas. Vemos que podemos tener un espectro amplio y de drogas de uso frecuente, así como otras autoinmunes o paraneoplásicas, que las podemos ver acá, que pueden ser la forma a veces de presentación de un lupus, de un síndrome antifosfolipídico en forma inusual, o algunas circunstancias muy especiales como la policitemia vera o la corea que se produce después de una bomba por cirugía cardíaca. La corea de Huntington, simplemente para comentar, es la corea más frecuente de causa genética del adulto, y es un contexto sintomático que tiene que ver con movimientos coreicos, con desórdenes cognitivos y desórdenes neuropsiquiátricos que se van sumando evolutivamente y progresivamente con el tiempo. Es autosómica dominante. Hay alteraciones de la secuencia del CAG en el cromosoma 4. Existe un grupo de lo que se llaman fenocopias, que son enfermedades que se parecen a la corea de Huntington,
que son algunas ataxias degenerativas, algunas atrofias, neuroferritinopatía, neuroacantocitosis, aceruloplasminemia, etcétera, que son diagnósticos un poco complejos, pero bueno, cuando el cuadro es evolutivo, dura más de un año de evolución, como mostramos en el algoritmo, y son del adulto, uno tiene que considerar estas otras alternativas, ya que el diagnóstico genético de la corea de Huntington se puede hacer. Aquí vamos a ver, para ilustrar este tema, en la parte superior izquierda vamos a ver resonancias con alteraciones de la señal, la hiposeñal o hipointenso a nivel de ganglios basales, por el depósito de ferritina, por ejemplo, o a ese nivel, lo mismo que alteraciones en la corteza. En la parte del lado derecho inferior vamos a ver algunos hallazgos característicos de la corea de Huntington, que el elemento más importante es la atrofia del núcleo caudado. Otro de los movimientos hiperkinéticos es la distonía, que se caracteriza por ser una contracción excesiva y sostenida de grupos musculares. Esto pueden presentarse con diferente severidad. En general es siempre el mismo movimiento, que puede generar un movimiento repetitivo o una postura que se adecúa y se sostiene y se repite en el tiempo. Puede presentarse, hay algunas variantes que son temblorosas, y puede ser iniciada la distonía por un gesto voluntario o empeorada si uno quiere corregir el movimiento, ¿no? Los trucos sensitivos se refiere a algo particular que incorpora el sujeto, el paciente con este trastorno, que un estímulo sensitivo puede desactivar ese movimiento sostenido, forzado, de una parte del cuerpo, de un hemicuerpo, de la mano, del brazo, de un hemicuerpo o ser generalizado. Por supuesto que el sustrato patológico anatómico tiene que ver con desórdenes de los ganglios basales, implicado el cerebelo y la corteza también. El abordaje general de las distonías tiene que ver con como agruparlas de alguna manera por la edad de inicio. Son grupos diagnósticos, muchos de determinación genética, la distribución corporal de la distonía, el perfil del temporal, si es agudo o crónico. La distribución corporal puede ser generalizada, en un segmento, en un extremo, en un hemicuerpo, y los síntomas clínicos asociados que a veces nos van a orientar el contexto de esto, porque no es lo mismo una distonía con temblor, una distonía con deterioro cognitivo, algún otro síntoma neurológico que nos va a permitir armar un síndrome complejo. El tratamiento de la distonía tiene que ver con información, educación al paciente para saber cuál es el problema, la limitación en el tratamiento, cómo puede sobrellevar esto de la mejor manera posible, y consejo genético cuando fuera adecuado. La terapia física puede contribuir a la mejora, igual que la medicación oral, para las cuales en general se usan anticolinérgicos, pero bueno, los resultados son muy débiles en realidad. La toxina botulínica es lo que es dentro del grupo de las terapias lo más eficaz, sobre todo porque va a inhibir la contracción del músculo, y eso va a permitir que el movimiento sea más sobrellevable o llevadero. Hay procedimientos quirúrgicos de diversa naturaleza, neuroestimulación o ablativos, que se pueden usar cuando la discapacidad es importante. Otro movimiento hiperkinético son las mioclonías, que son contracciones musculares súbitas muy breves de distintas partes del cuerpo, segmentos del cuerpo o áreas del cuerpo. Pueden ser positivas, o sea que se produce por estimulación, o negativas, que se producen por inhibición de los músculos antagonistas. La característica es súbito y breve. Pueden ser fisiológicas, las que todos tenemos cuando entramos en sueño, en el contexto de ansiedad, el hipo, el frío, esencialmente primarias, sin una causa aparente, dentro de un síndrome epiléptico, como la epilepsia mioclónica juvenil, o aquellas que son sintomáticas en el contexto de una enfermedad degenerativa, inflamatoria, metabólica, tóxica, encefalopático o posanóxica, como es en el caso de la síndrome mioclónico posanóxico, que es un indicador de mal pronóstico en un paro cardíaco, por ejemplo, o en un ahogo.
Decíamos que la manera de estudiar es buscar algo metabólico, vamos a ver si hay algún fallo orgánico, electrolítico, renal o hepático, el consumo de algún fármaco que puede, de hecho, causar las mioclonías, o el antecedente de una hipoxia como dato. Y aquí tenemos distintos ejemplos de fármacos asociados con mioclonía, y vamos a ver desde fármacos tan comunes como los antidepresivos, antibióticos, derivados de la morfina, otros anticonvulsivantes, anestésicos, medios de contraste y otras medicaciones más inusuales, pero para que veamos que son dentro de los elementos que tenemos que hacer con la pesquisa clínica. El temblor, como otro movimiento involuntario, son movimientos rítmicos y oscilatorios, que tiene distintos abordajes de acuerdo a la zona que involucre, si se presentan en reposo o no, si son de acción, la velocidad que tienen, o sea, la frecuencia de oscilación, si se asocian con otro trastorno neurológico o clínico. Bueno, y vamos a tratar de establecer el origen neuroanatómico en este caso. La evaluación tiene que ver con toda la historia clínica, pero la forma de presentación, el área del cuerpo, la edad de inicio, la progresión o no, los movimientos involuntarios que asocie, los medicamentos y algunas otras circunstancias clínicas que la pueden discutir ustedes con su docente. Vamos a tener algunas situaciones clínicas con temblor predominante. Lo más común es el temblor esencial, puede ser el realce del temblor fisiológico, en el caso de una actividad intensa física o de la emoción, puede ser inducido por fármacos estimulantes, el temblor distónico. Vamos a tener algunos primarios como primario de la escritura, aquel que se presente con una maniobra ortoestático, cerebelares, psicogénico, que yo lo dejaría para evaluar en el contexto del especialista, y asociado a algunas enfermedades como el Wilson o el síndrome del X frágil. Otro movimiento es el tic. Es un movimiento súbito, recurrente, no es sincrónico, es arrítmico, y se los puede dividir en tics simples o complejos, si es solamente un movimiento de un músculo o un gesto, o complejo si tiene realmente una secuencia. A veces estos tics tienen una secuencia y son mucho más complejos desde lo motor. A su vez se los dividen motores o fónicos. Fónicos son aquellos en los que la persona emite un sonido o dice una palabra como parte de la expresión del tic, y el motor porque tiene un gesto motor. Están los distónicos o lotónicos, ¿no?, que tiene que ver con el bloqueo o no. Tienen factores precipitantes que generalmente son positivos en el interrogatorio, como el estrés, la urgencia, que es la necesidad de hacerlo, y bueno, puede ser extrusivo o intrusivo, y tiene una mayor incidencia entre los 4 a los 8 años de vida en varones. Y el abordaje puede ser que aquellos que se inician, que tienen menos de un año de evolución, que son secundarios a el inicio de una enfermedad degenerativa, pueden ser como consecuencia de circunstancias psiquiátricas dentro de los secundarios, y buscar una causa de las que hemos mencionado antes, un traumatismo, infección previa, drogas. Los tics pueden ser crónicos, dentro de los cuales están los motores o los vocales. Y para caracterizar acá la enfermedad de Gilles de la Tourette, o un Tourette, que normalmente es una enfermedad que inicia antes de los 21 años, que no tiene tics secundarios y puede tener tics motores y fónicos. El Tourette es un problema más allá del tic solamente, ya que tiene otras patologías cognitivas conductuales asociadas, como el desorden de la atención con hiperactividad, TOC, ansiedad, conductas disruptivas, dificultades académicas en el rendimiento académico y sueño. No está claro hoy si se considera que es poligénico, y lo autoinmune está como probabilidad. Las acciones son educarse e informarse primero, ya que no hay un remedio específico para esto, pero sí hay distintas alternativas, pero la terapia cognitivo-conductual es primordial, y la farmacoterapia como segundo paso, que es muy variable, y vemos que la amplitud de fármacos que se usan en estos cuadros es muy variable. Finalmente, las disquinesias tardías, que es el nombre común por el que se la conoce, aunque debería llamarse síndromes tardíos, que son movimientos hiperkinéticos que han sido descritos en relación al uso de medicación antipsicótica, los bloqueantes de la dopamina.
Tienen diferente tipo de aparición, desde los 3 meses hasta los 10 años o más. Se relaciona con el bloqueo inicialmente de dopamina, aunque puede sospecharse que algún otro circuito pueda tener parte que ver con esto, y tiene distintas formas clínicas. Uno de los más comunes es la disquinesia tardía, en el cual se producen movimientos repetitivos, aleatorios, recurrentes de los labios, de la lengua, de la cara. Aquellos que se llaman estereotipias tardías, que son movimientos involuntarios repetitivos, pueden darse en el paciente con autismo, por ejemplo, o en algunos otros cuadros de ese tipo, en el cual repetidamente se cruza de piernas o se cruza de brazos, se descruza, se vuelve a cruzar. En el caso de la acaticia tardía, que se caracteriza por que el paciente lo describe como una necesidad de moverse, necesidad imperiosa de moverse, caminar, mover las piernas, o que es mucho más común en los brazos. La distonía tardía, que se manifiesta como un cuadro distónico, o sea, una postura sostenida, puede presentarse también como mioclonías, tics, cuadros parkinsonianos, o aún pueden darse síndromes dolorosos tardíos. Son cuadros complicados por varias razones. Número uno, porque el paciente necesita medicación antipsicótica, que en general todos los que se usan son bloqueantes de la dopamina. Uno podría cambiar el neuroléptico a uno más de generaciones más nuevas, como la clozapina o la olanzapina o la quetiapina, que tienen un bloqueo más selectivo. Pero bueno, en general se pueden usar fármacos, no hay un fármaco específico, se usan aquellos vinculados con la tetrabenazina, que tiene que ver con una mayor oferta de L-Dopa por bloqueo de la recaptación. Bueno, y estos cuadros, la evolución es muy compleja, ya que la remisión es limitada y se oscila entre el 17, 10 al 35% de las veces. Sí hay ciertos factores de riesgo, como la edad. La gente de mayor edad con el consumo de neurolépticos tiene más chance de hacer eso, y hay otros factores de riesgo como el tiempo de uso del fármaco, que lo expone a una mayor posibilidad de este cuadro, si el paciente tiene un deterioro cognitivo, si hay un daño cerebral previo, HIV, uso de anticolinérgicos y otros descriptos. El tratamiento, como comentaba recién, es incierto, no hay un tratamiento específico, salvo los derivados de la tetrabenazina, pero tampoco revierten el cuadro y a veces el manejo es más sintomático que específico. Con esto terminamos los síndromes hiperkinéticos. Muchas gracias.